Muy buenas noches, iglesia, muy buenas noches, amigos que nos siguen por nuestro canal. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos en esta serie sobre las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz, antes de morir y resucitar. Antes de morir, Él dijo 7 expresiones diferentes que tienen una gran implicación en nuestras vidas. Y hoy, Sábado Santo, vamos a ver la 6ª palabra de Jesús en la cruz. Ahora en el pasado febrero, y específicamente el día 18 de febrero pasado, tuvimos la oportunidad de ver llegar a Marte una nave no tripulada, pero dotada de gran tecnología, tratando de buscar vestigios, pruebas de vida en Marte. Eso fue una gran victoria. Estaba viendo en la televisión el momento en que descendía a la superficie marciana la nave y cómo se le iba dando seguimiento desde el centro espacial. Y en ese momento, justo a la hora señalada, 4:55, el módulo descendía a la superficie marciana y obviamente hubo un grito de júbilo, hubo un grito de victoria en el centro espacial cuando dijeron: hemos llegado, hemos llegado. Fue un grito de victoria. Esto me trajo a la mente cuando llegó el hombre a la luna por primera vez en el año 1969. Recuerdo perfectamente, era un jovencito, era un adolescente, tenía 15 años. Cuando estábamos viendo en la televisión de una manera muy precaria, casi había que adivinar qué imagen estábamos viendo, en blanco y negro. Pero se pudo ver cuando este primer astronauta puso los pies en la superficie lunar. En el momento en que esa nave descendió, un pequeño módulo, cuando descendió a la luna, el grito de victoria fue: el águila ha aterrizado. El módulo se llamaba águila o eagle en inglés. Y cuando descendió, Neil Armstrong dijo: el águila ha descendido. O sea, fue un gran grito de victoria igualmente. Y a través de la historia, se han expresado muchos gritos de victoria. Personas, generales que han ganado una guerra, competiciones deportivas, el que gana, sea una lucha, en boxeo, en béisbol, a veces tiene una exclamación de victoria. A veces cuando nos graduamos, exclamamos ese día de graduación una expresión de victoria. Cuando se logra algo extraordinario, alcanzar el Everest, por ejemplo, también se han hecho expresiones de victoria. Pero esta noche yo quiero que veamos la mayor expresión de victoria en la historia. La más grandiosa expresión de victoria que se ha producido jamás. Y solamente esa declaración está contenida en 2 palabras, 2 simples palabras, que componen la 6ª palabra de Jesús en la cruz. Consumado es. Consumado es. Cuando ustedes comprendan el significado de esta expresión, ya no le quedará la menor duda en su mente de que esta es la mayor expresión de victoria que se ha declarado jamás. De hecho, la Biblia dice que en lugar de ser un gemido de un mártir
de alguien que está muriendo, de alguien que está derrotado, de alguien que está desanimado, Jesús lo gritó. Igual que como gritó Elí, Elí, lama sabatani, igualmente ahora dijo, consumado es, todo se ha hecho. Y quiero decirles que en el momento en que Jesús dijo esta expresión, el universo se estremeció. Y así que esta noche yo quiero que veamos la implicación que tiene esta expresión. Consumado es. Todo se ha hecho. Todo se ha acabado. Hay algunas de las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz que nosotros no podemos decir. Algunas de esas palabras nosotros no las podemos decir. Pero hay algunas de estas palabras, hay algunas que sí podemos decirlas, porque son palabras humanas, podemos decirlas. De hecho, 3 o 4 de estas palabras fueron dichas como un ejemplo, dándonos un ejemplo, un estímulo para que nosotros hagamos lo mismo. Por ejemplo, cuando él dio la palabra de perdón, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él espera que nosotros perdonemos a las personas que nos ofenden, a las personas que nos dañan, que nosotros también digamos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando dijo la palabra de amor, Él está esperando que nosotros también cumplamos con nuestra familia, cuidemos de nuestra familia, la protejamos, proveer para nuestra familia y para nuestros amigos. Y cuando Él dijo la palabra de humanidad, tengo sed, Él espera que nosotros también suplamos, calmemos la sed de los demás, sea física, sea espiritual, sea material, la que sea. Y es una palabra que nosotros podemos decir, y es una palabra sobre la que podemos hacer algo. La palabra que vamos a ver mañana, ya la última palabra en la cruz, estamos llegando ya al domingo, al final de esta serie, es la palabra de confianza. Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una palabra que nosotros podemos decir específicamente o especialmente cuando estamos pasando por momentos oscuros. Nosotros podemos decir esas palabras que dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera que si usted ahora mismo está pasando por un momento difícil, no se pierda este mensaje que tenemos mañana, no se pierda la próxima cita. Pero hay algunas palabras, hay algunas expresiones que solamente Jesús podía decir. Solamente podía decir esto. Por ejemplo, la palabra de certeza. La palabra de seguridad. Cuando Él dijo, de cierto te digo hoy que estará conmigo en el paraíso. Solamente Él podía dar esa palabra, la palabra de seguridad. Y la palabra que vamos a ver esta noche es algo que usted nunca será capaz de decir de la manera en que Cristo lo dijo, con las implicaciones que esto conllevaba. Consumado es. La noche pasada, ayer, le estuve diciendo que las últimas 3 palabras de Jesús fueron dichas de una manera consecutiva, inmediatas, una detrás de otra, porque ya eran los últimos minutos, ya segundos, cuando Él dijo las 3 últimas palabras. Tengo sed, todo se ha consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, al capítulo 19, y vamos a leer los versos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Y leemos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús venimos ante tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que no somos perfectos, que fallamos, que estamos muy lejos de tu santidad. Por eso te pedimos que nos limpie de toda maldad, para nosotros poder estar en tu presencia, Señor, para nosotros poder estar limpios delante de ti. Te damos gracias por la obra de Cristo, porque fue consumada en su totalidad. Y por eso hoy nosotros podemos tener la garantía de que vamos a estar contigo en el cielo, así como todo quien ponga la fe en Jesús. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, eternamente agradecidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, los soldados romanos pensaron que ya Él estaba acabado. Cuando Él muere, ellos dicen: bueno, ya hemos terminado con esta cabeza caliente, ya acabamos con este rebelde que estaba desafiando a Roma, ya está acabado. Cuando los líderes religiosos ven a Jesús muerto en la cruz, dicen: ya terminamos con nuestra competencia, ya no tenemos que estar envidiosos porque había mucha más gente detrás de Él. Él era mucho más popular que nosotros, pero ahora ya está acabado. Incluso cuando los discípulos ven a Jesús muerto, cuando lo ven en la cruz, dicen: ya esa esperanza del reino está acabada. Y Satanás, cuando ve a morir a Jesús en la cruz, él dice: el Hijo de Dios está acabado. Pero cuando Jesús dice: consumado es, todo está acabado, todo está terminado, Él no está diciendo: yo estoy acabado, yo estoy terminado. No, Él está diciendo: todo se ha terminado, todo se ha acabado. Él no podía decir que estaba acabado, Él no podía decir que estaba terminado, porque al tercer día Él volvió a la vida. Al tercer día Él resucitó. Así que cuando Él dice: todo se ha terminado, consumado es, todo se ha acabado, ¿a qué se refería? ¿Qué estaba Él diciendo que se había terminado o que se había cumplido? Obviamente había terminado el sufrimiento. Ya con la muerte se termina todo. Ahí en la carne, corporalmente, y termina todo. Terminó el sufrimiento, terminó su humillación, terminó su dolor, terminó su pesar. Pero hay algo todavía más importante que vamos a descubrir más adelante en esta noche. La única meta que Jesús tuvo aquí en la tierra, su único objetivo, Él estaba enfocado en hacer una cosa, no muchas cosas. Su único objetivo nos lo declara Juan 4:34. Aquí encontramos cuál era el propósito de Jesús, para qué vino, para qué estaba aquí. Dice Juan 4:34. Jesús está hablando y dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea que cuando Jesús dice consumado es, Él no está diciendo yo estoy terminado, yo estoy acabado. Él está diciendo la obra para la cual yo fui enviado ya está terminada, ya se acabó. Y nosotros vamos a ver entonces esa obra redentora en esta noche. Eso que se terminó, eso que acabó. ¿Qué logró Jesús en la cruz? ¿Qué terminó de hacer Jesús? Bueno, lo primero que Él hizo, lo primero que consiguió con la muerte en la cruz, cuando todo terminó, fue que Él cumplió las Escrituras. Él cumplió las Escrituras. Hay más de 380 profecías en el Antiguo Testamento donde Dios hace miles de años venía diciéndole al pueblo de Israel: voy a mandar un Mesías, voy a mandar un Salvador. Y la manera como ustedes lo van a identificar, la manera como ustedes se van a dar cuenta de quién es el Mesías,
es por estas señales. Cuando Él diga esto, eso es Él. Es una manera para que se den cuenta. Cuando haga aquello, ese es Él. Ustedes se van a dar cuenta. ¿De dónde viene? Ustedes se van a dar cuenta. Y Él le da estas más de 380 profecías. Y todas fueron cumplidas por Jesús. Dijo Jesús en Lucas 24, 44 a 47. Leemos Lucas 24, 44 a 47. Y les dijo: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros. Estas son las palabras que les dije cuando aún estaba con ustedes. Voy a hacer un breve paréntesis para explicar esto. Esta historia está ocurriendo después de que Cristo murió y resucitó. Después que había muerto, había estado sepultado durante 3 días, pero después Él regresa a la vida y se encuentra con estos 2 discípulos que van camino a Emaús y que no los reconocen con su cuerpo resucitado. Y Él les dice esto, y Él les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Él dice, se tenía que cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es prácticamente el Antiguo Testamento. Usted nunca va a encontrar el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. No aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Él está diciendo que todo esto es acerca de Él, que el Antiguo Testamento es acerca de Él. Moisés, los profetas y los salmos. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Osea, Amós, Abdías, Malaquías, Nahum. Todas estas cosas, dice, todo eso es acerca de mí. Déjeme explicarle. Entonces, sigue diciendo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es interesante que para que ellos lo entendieran, dice que Jesús tuvo que abrir sus mentes. Usted se da cuenta de que ahora sabemos mucho más del Antiguo Testamento que las personas que vivieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un cuadro de Jesús. Ellos no lo tuvieron. No se menciona esto a Jesús en la Biblia, pero ahora nosotros tenemos un cuadro de Jesús, tenemos un cuadro de lo que Él iba a hacer, por lo que estamos mucho mejor para poder entender lo que estaba pasando, lo que pasó en ese tiempo. O sea, Jesús cumplió las Escrituras. En segundo lugar, la segunda cosa que hizo fue que Él cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Cuando Él dice, todo se ha acabado, todo se ha cumplido, todo se ha consumado, Él está diciendo, la justicia de Dios se ha cumplido. Ya todo lo que exigía la ley yo lo hice por ti. ¿Y qué exigía la ley? La ley decía, la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 8 del 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Usted se da cuenta de esto? ¿Puede entender esto? Lo que era imposible por la ley, nadie nunca se ha salvado por ser bueno. Nadie nunca ha sido salvo por guardar los 10 mandamientos. Bueno, en primer lugar, ni lo conocen. Ni lo conocen. Si usted le pregunta a la persona, a la gente, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Usted guarda los 10 mandamientos? Sí. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? No saben. Si no lo saben, mucho menos lo van a cumplir. Pero nadie se ha salvado por guardar los mandamientos. Y esto está diciendo que la ley era imposible para la ley. La ley no nos puede salvar. El tratar de usted cumplir con todas las leyes que están diciendo en la Biblia, eso no lo va a hacer salvo debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no lo envió en carne de pecado, él nunca pecó, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, él pagó en su cuerpo el castigo por el pecado, él lo pagó. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La única persona que ha cumplido con la ley es Jesús. Con todo lo que decía la ley en la Biblia, él lo cumplió. Ninguno de nosotros lo hemos hecho. Nadie en el mundo lo ha hecho. Nadie en la historia lo ha hecho. Nadie es perfecto. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. Pero la ley, lo único que hizo con nosotros fue condenarnos. La ley nos mostró, la ley nos hizo ver que no somos perfectos, que necesitamos un Salvador. Eso fue lo que hizo la ley, hacernos ver la necesidad de un Salvador. Pero el propósito de la ley nunca fue salvarnos. Pero la Biblia dice que Jesús vino y cumplió perfectamente la ley. Y Él satisfizo lo que exigía la ley para pagar por nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Pues Él dijo, yo soy ese cordero, yo voy a pagar. Colosenses, Él vino y cumplió perfectamente. Dice, lo tercero que hacemos es que Él pagó mi castigo. Lo tercero que Él hizo Jesús, Él pagó mi castigo. Él cumplió la escritura, Él cumplió la ley, satisfizo la ley. Y también, en tercer lugar, pagó mi castigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús está diciendo, pues yo voy a morir en su lugar. Yo he pagado por todo. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De cuáles pecados? ¿De cuáles pecados? De todos. Todos los pecados fueron pagados completamente. En estos tiempos hay pocas cosas que se pagan completamente. Le ponen una condena de 20 años, no cumple 20. Hay muy pocas cosas que se cumplan completamente, pero Jesús cumplió con todo. Esto significa que usted ni yo tenemos que pagar por ellos. No tenemos que seguir pagando por ellos. Cuando usted paga una factura, usted sigue pensando en esto. Cuando yo pago la luz, cuando yo pago el agua, ya yo no sigo pensando en esto, ya yo lo olvido. Yo no sigo preocupándome por cosas que ya yo pagué. Puedo preocuparme por lo próximo, pero lo que ya yo pagué, yo no tengo por qué preocuparme por eso. Y Dios dice, cuando yo envié a mi Hijo, Él pagó por todos tus pecados, por la totalidad. Dice Hebreos 2:27, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y Hebreos 10:18 dice, pues donde hay remisión de pecado, donde los pecados han sido perdonados, han sido remitidos, han sido quitados, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya ha sido pagado, si ya ha sido quitado, ya no hay que seguir ofrendando, ya no hay que hacer más nada. Ya fue quitado, ya fue perdonado. Déjenme decirles, amigos, hermanos, que Jesús ya se ha hecho cargo de todos los pecados que usted ha cometido. Esto significa que ya usted no tiene que ir a juicio. Esto significa que ya usted no tiene que seguir ofreciendo sacrificio por ellos. No tienen que andar diciendo, bueno, pero tal vez si yo trabajo más, yo le voy a agradar más a Dios. Tal vez si yo oro más, le voy a agradar más a Dios. Tal vez si yo tengo un ministerio, le voy a agradar más a Dios. Tal vez si yo ofrendo más, le voy a agradar más a Dios. Lo que usted está haciendo es tratando de ofrecer un sacrificio por un pecado que ya ha sido pagado.
Y usted está tratando de hacer algo más. Usted está tratando de hacer algo más de lo que Cristo hizo, pero no se puede hacer más. Usted no puede perfeccionar esa obra. Todo se ha pagado en su totalidad. Y note que dice, Él pagó por mis pecados. Él pagó por mis pecados particulares. O sea que cuando Jesús dice que ha pagado por el pecado de todo el mundo, ha pagado por todos los pecados del mundo, está pagando por los míos propios, por los míos particulares. No sé, tal vez si usted se ha dado cuenta de que si usted hubiese sido la única persona que hubiera pecado en el mundo, Jesús viene a morir por usted también. Si fuera yo la única persona que haya pecado en el mundo, Jesús iba a venir a morir por mí también. Y Él dice, yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo te redimí, yo he pagado por ti, yo sé tu nombre. Esta simple palabra, consumado es, son las palabras más importantes que usted puede escuchar en la vida. No hay ninguna otra palabra, otra expresión más importante que esta de todo se ha consumado. ¿Por qué? Porque si no se ha consumado todo, nosotros vamos a estar en gravísimos problemas. Si todo no se ha consumado, nosotros estamos sin esperanza. Si todo no se ha consumado, nosotros estamos en condenación, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Jesús cumplió con las Escrituras, todo se ha consumado. Jesús cumplió con la ley, todo se ha consumado. Jesús pagó por mis pecados, todo se ha cumplido. Todo se ha consumado. La cuarta cosa que hace Jesús es que Él conquistó el pecado y la muerte. Él rompió con ese eslabón en nuestras vidas. Tener el miedo a la muerte y el eslabón del pecado. Cuando Él dice, consumado es, Él está dando un grito de victoria. Está declarando la victoria sobre el pecado. Está declarando la victoria sobre la muerte. Versículos importantes, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo invito a Jesús a mi vida, Él me da un nuevo poder para yo dejar de hacer cosas que yo no podía dejar de hacer por mí mismo. Eso es lo que significa. O sea que cuando Él nos da poder sobre el pecado, me está diciendo que Él me está dando ahora la oportunidad de decir no a cosas que antes yo no podía decirle que no. Hábitos, heridas, fallas. Y Él nos da esa capacidad sobrenatural. Eso no significa que ya no podemos pecar, que ya no vamos a volver a pecar, sino que ahora tenemos la opción, ahora tenemos la elección, ahora que nosotros decidimos si pecamos o no pecamos, porque tenemos la capacidad para no pecar. No significa que no vamos a volver a pecar. Ahora estamos equipados, tenemos la capacidad para no pecar. Antes no teníamos opción, usted no tenía opción, solamente era tirar hacia el monte, solamente era pecar. Pero ahora Él dice, yo voy a romper ese poder del pecado, yo voy a romper ese poder de la muerte, voy a romper el poder de los malos hábitos, voy a romper con el poder de la adicción, con el poder de los recuerdos, con esas fortalezas que tenemos en nuestras vidas porque no hemos podido perdonar. Voy a romper ese eslabón, ese poder de las heridas. No tiene usted que darse por vencido, porque ahora usted tiene un nuevo poder. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es,
al diablo y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Eso es del diablo. La Biblia está diciendo que eso es del diablo, el temor a la muerte. Satanás quiere que usted le tenga miedo a la muerte, porque él quiere que usted muera y destruir su vida. Él quiere que esté con él. Yo no tengo ningún temor a morir. Gracias a Dios me he librado de ese temor a morir, porque yo sé en quién he creído. Yo sé dónde yo voy a ir en el momento que yo parta de esta tierra. Yo he sido cristiano por más de 30 años. He estado caminando con Jesús por más de 30 años. Jesús es mi amigo y no tengo ningún problema con esto. Con enfrentarme a la muerte no tengo un problema en enfrentarme a algo que yo sé que es seguro. Dijo Pablo en Filipenses 1:21, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo está diciendo, ya yo he roto con esa cadena del miedo a la muerte. He roto con el poder de la muerte. Y usted no va a estar listo para vivir hasta que usted no esté listo para morir. Y él está diciendo, no quiero que le tenga miedo a la muerte. Y yo voy a vencer ese poder, o ya yo he vencido ese poder por medio de la resurrección. No le tenga miedo a la muerte. Y lo quinto que hizo, lo quinto cuando murió en la cruz, lo quinto que logró fue derrotar al diablo. Él derrotó al diablo. Derrotó al diablo. Desde el punto de vista humano, parecía que Cristo estaba perdido, que Cristo estaba derrotado. Parecía que Satanás había ganado. Aquí está en la cruz, maltratado, herido, golpeado, sangrando, moribundo. Y parece que Satanás ha destruido al Hijo de Dios. Ahí está muerto ya. Pero cuando Jesús dice, consumado es, todo está hecho. Cuando Satanás oye este grito de victoria, dice, ¿cómo? Pero es verdad, yo no me había dado cuenta. ¿En qué era que yo estaba pensando? Ahora sí, ya lo completó la obra. Ya Él murió por los pecados del mundo. Ahora todo el mundo se puede salvar. Yo soy el que estoy derrotado. Él derrotó a Satanás ahí. Dice que este fue el tiro de gracia para ese plan que Satanás tenía para su vida. Ahí en la cruz se le dio el tiro de gracia. Ese fue el golpe fatal para ese plan que Satanás tenía en su vida. Algunos podrán decir, bueno, pero Satanás está vivo todavía. Él está muy vivo y activo. Mira que dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire dónde estuvo la victoria. No fue en la sinagoga. Mire dónde estuvo la victoria. En la cruz. Cuando murió en la cruz, porque él vino a esto. Él vino a esto. Él cumplió su misión. Entonces, ahí triunfó sobre ellos. Algunos dirán, bueno, sí que están diciendo, bueno, pero ¿cómo es que está muerto? Pero todavía yo lo veo que está destruyendo vidas. Bueno, no le voy a contestar con un versículo. Le voy a poner una ilustración. Usted ha visto probablemente cuando sacrifican un pollo. Generalmente, algunos lo sacrifican de diferentes maneras, pero generalmente lo más frecuente es que van a sacrificar un pollo, le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza, lo tiran y usted ve que el pollo sigue saltando, a veces corriendo por 1 o 2 minutos. Corre, da algunos pasos, da algunos saltos, 1 o 2 minutos. Y de ahí viene la frase, esa expresión, como un pollo sin cabeza. Saltando, brindando o corriendo como un pollo sin cabeza. Y otra expresión que popularizó un merenguero, él está muerto pero no lo sabe. Pues mire, esa es la mejor descripción de Satanás en este momento. Él está muerto pero no lo sabe. Su acta de defunción ya está firmada, está frito, está listo, ya perdió. Ya él no me puede acusar. Ya no te puede acusar. No importa lo que yo haga en mi vida o con mi vida desde ahora hasta el día de mi muerte. No importa lo que yo haga, yo voy al cielo, porque la salvación no se puede perder. Yo no voy a perder mi salvación. ¿Por qué? Porque ya está paga en su totalidad.
Todo se ha pagado, todo se ha hecho, todo se ha consumado para que yo sea salvo y yo pueda ir al cielo. Esa es una buena noticia. Puedo echar a perder mi vida, puedo hacer algunas cosas incorrectas, puedo hacer cosas que avergüencen a mi familia, pero no voy a perder la salvación. ¿Qué voy a perder? Bueno, puedo perder la comunión con Dios por el pecado. Mientras esté en pecado, la comunión con Dios está rota. Voy a perder las bendiciones de Dios y voy a perder las recompensas de Dios. Pero no voy a perder la salvación, porque en el momento en que me estoy en la mano de Dios, Dios cierra su mano y ya no me deja salir. Aunque yo quisiera salirme, aunque yo intente salirme, pero nadie me podrá arrebatar de la mano de Dios. Después que yo estoy en sus manos, todo está pago en su totalidad. Así que resumiendo esto, puedo decir que cuando Jesús murió en la cruz, cuando Él clamó diciendo, consumado es, todo se ha terminado, todo se ha hecho, Él cumplió las escrituras, Él satisfizo la ley de Dios, Él pagó por mi pecado, Él obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, y Él derrotó al diablo. Esa es la razón por la cual esta expresión, esta sexta palabra, consumado es la palabra más importante que usted puede escuchar en su vida. Él sabe mi nombre, sabe tu nombre. Y yo sé que cuando Jesús volvió al Padre, el Padre le dijo, bien hecho, hijo, bien hecho. Así que cuando usted se desanime, tal vez usted ha fallado, usted ha pecado y en un momento de su vida le está pasando mal, está pasando por momentos oscuros, por valles profundos. Usted piensa, pero Dios se debe estar vengando. Eso es porque por mi pecado, Dios me está castigando, Él se está vengando. Ya esos pecados están pagados. Así que no se desanime, no se desanime porque Dios no se está vengando de usted. Amigos, no hay nada que usted pueda hacer por su salvación. No hay nada que usted pueda agregar a su salvación. ¿Qué pasaría si yo, muy convencido, en un momento cojo un pincel y decido perfeccionar la Mona Lisa de Da Vinci? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si yo cojo un cincel y un martillo y quiero perfeccionar entonces el David de Miguel Ángel? Ridículo. No podría hacerlo. Entonces, no trate de perfeccionar la obra de Dios. No traten de mejorar la obra de Dios porque es una obra perfecta. Es una obra perfecta. Todo se ha hecho y se ha hecho bien y perfecto. Entonces usted no puede arreglarlo, usted no puede mejorarlo, no lo puede perfeccionar. La diferencia entre todas las sectas paracristianas, entre todas las religiones del mundo y el cristianismo, se puede resumir en una sola palabra. En una sola palabra. Si vamos a resumir lo que significan todas las sectas, todas las religiones del mundo, podemos resumirle en una palabra: hacer. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. No puede hacer esto, no puede hacer. Pero nuestra fe se resume en una sola palabra: hecho. Acabado. No tienen que hacer nada. No tenemos que hacer absolutamente nada. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Confiar en Él. Esta es una historia que tal vez le he dicho otras veces. Tal vez se le he contado otras veces. En una ocasión hay un pastor que está predicando y luego del sermón se le acerca un hombre y le dice: pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué yo tengo que hacer para ganarme la salvación? Y el pastor lo miró y le dijo: ya es demasiado tarde.
demasiado tarde. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué usted me está diciendo a mí? ¿Que ya yo no tengo oportunidad de salvarme? ¿Que ya yo no me puedo salvar? No, no. Es demasiado tarde para hacer, porque todo lo que había que hacer ya se hizo. Todo lo que había que hacer ya se terminó de hacer hace más de 2000 años. Ahora, lo único que tú puedes hacer es aceptarlo. Y esa es mi invitación, amigo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, si usted no ha reconocido que es pecador, que la paga del pecado es muerte, que usted va a darle cuenta a Dios, yo le invito hoy, sábado santo, a poner su fe en Cristo Jesús. Y si usted es creyente, si usted es cristiano, le digo que la obra de Jesús terminó, pero la de nosotros no. Seguimos en campaña porque hay almas que salvar. Que Dios bendiga su palabra.